Paraguay Ñenguera Sambjaja, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, RERAPE, Chemaiteiroru Opavavepe, Tobeoime, Tañime Porá Magmava, Hatañanguaje Porá Yoaite, Coarape, Ñañombuatubo, Tembipuru Pujuru Pibe, Co Ñumonguetaguasuna, Heraba, Baisapa Guarani Oye Puru, Oye Yubo, Oñemopuendaja Nguaje Copete, Tecombo Epameme. En nombre de la Secretaría de Políticas Lingüísticas y de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, les doy la más cordial bienvenida a este conversatorio virtual denominado Avances del empleo de la lengua guaraní como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Ñanemoinuma Bei Burubisacuera. Saludo a las autoridades presentes, señora ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, doña Ladislá Alcaraz de Silvero, señora presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, doña Dina Matiauda, señor presidente de la Academia de la Lengua Guaraní, don Carlos Ferreira. Hago extensivo también el cordial saludo a las demás autoridades, tanto de la SPL como de la ANEAES, de universidades presentes, y a todos los participantes a través de la plataforma Zoom, como así también a los que ya nos acompañan a través de la transmisión en vivo por Facebook de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Aguillebete, Magmávape, Ñañomenureje, Copujarebepe. Muchas gracias a todos por la presencia. Coatio y que abei guaraniñe arapoco induro jaijuseñe 2021 arrepupe, co arape oyepusova. Este conversatorio también se enmarca dentro de la Semana de la Lengua Guaraní, los Aljuseñe, edición 2021, que finaliza en la jornada con un evento de clausura a partir de las 18 horas. Ñamoñe Punujanwa y Ponaña Hendú Burubisacuera Ñemomaitei. Para dar inicio al conversatorio escucharemos las palabras de bienvenida a cargo de las autoridades. Primeramente, escucharemos las palabras de la señora Dina Matiauda, presidenta de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Muchas gracias. Muy buenos días. Romo y Uro, Yero Viaja, Roñeja Ata, la Roña Wapenendive, Anea Ewive, porque Rogero Via la Penerembia Poponaite, va ella para Pendepujareve. Añeja Ambaiteta con la Añe en Bukumi, por lo menos la Guaraní, hay potapene paciencia cereje. Porque nace cuyere por ahí la ñane ministra la isla Alcaraja, jeta iterei, gente upepe oíla, oñe por ahí iterei, la guaraní. Donde hay catui, se puede aror de terei, anda hay catui, a ver la nañe eñete, por lo menos a procurata algunas cositas. Upear iterei, porque ñande puede arorura ña gentula, ñande guaraní, va hecha para la ñane de autoridades fuera, de docente fuera, o por hija, o motivarla, de membro fuera, de mitarusu, de cuñata y fuera, y catujamuaya, hoy puru a ver la de guaraniñe, porque nañatiño hay la ya puru jamua, porque peñacero amo otro lado, y ya iterei la ya hendú otro fuera, o oye, el idioma, pues de catu Nayay Purusela Guaraní, pero apenas ñase hañan de Chusco y Tereí, se la Yaypururamo. Bueno, en este sentido, quiero compartir con ustedes y voy a tratar de explicar también en guaraní qué es lo que nosotros hacemos en la agencia, cómo estamos trabajando para articular en forma conjunta y apoyar el trabajo encauzado, ¿verdad?, desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, en el sentido de materializar y
apoyar a través de trabajos específicos con respecto a la inclusión de indicadores de calidad dentro de nuestro modelo nacional. UPEYA, mecanismo de evaluación y acreditación de carreras de grado o IPTI dimensión geraba personas. UPP, oye, PTI componente, oye, trataba de los estudiantes. Entonces, UPP, la criterios y pertinencia y eficacia de los mecanismos de orientación académica a la población estudiantil. UPP, la actividad de la Tembiapó, oye, referí la orientación académica, o considera la o responde de acuerdo a lo que necesitan los estudiantes, a la realidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, esos son indicadores que se consideran dentro del criterio 331. Hoy veí este criterio de calidad, oye, refería a algunas especialidades, por ejemplo, en Derecho y en Medicina. Upeya PAP carrera de Derecho, y perfil de egreso, ella para la profesional, cuera y valea, capacidad para la o aprender a y la o terminado de la carrera cuera, por ejemplo, o comunica, ¿verdad? Con capacidad, con suficiencia en las lenguas oficiales del país y otras lenguas extranjeras. Es decir, hoy por a la ñane guaraní, veía ni la castellano, a inglés, pentejacuera y ballet, o dedica años de estudio o maneja la inglés, PTI, idioma, ni siquiera es un idioma materno, ¿verdad? Pero sin embargo, o descuidar la guaraní, moja de fuera o desempeñata como profesional ya de país. Muy me la cliente cuera paraguayo. La cliente cuera oía veí campaña peuminda y catuya, ni siquiera o manejar el lenguaje técnico que tiene la carrera. Sin embargo, a veinda y catuya comunicar la cliente ni porque no entendéis para la y necesidad, qué es lo que necesita su cliente. Entonces hay un bloqueo en la comunicación. IAEIP, formación básica, idioma oficial o extranjero, hacer debatida su modalidad de aplicación. Va ella para idiomas afuera, oye privilegiada vagina pe universidad, oye decidían como una política, ¿verdad?, de formación, a cuál le van a dar prioridad y cuál es, digamos, qué tipo de actividades se pueden hacer para fortalecer, por ejemplo, el currículum a través de algunos seminarios, ¿verdad?, si es que corresponde hacer. Medicina PABI, UPPK, la TECO-TV, Tuisha y TV. Porque la médico cuera no es solamente oña tendeta o mi oñe pona castellano, y la cliente solamente guaraní no y hasuche coche por un acostado pe daikatui pues haré a qué y porque embotado, o sea, cuando amaneció recién pude dormir, pero toda la noche, en fin, esos estados emocionales, esos estados, digamos, de dolencia que él tiene en diferentes momentos que son tan importantes para hacer un buen diagnóstico. Y sin embargo, el que habla en guaraní le dice, o oñantúa, y médico que tú no entendés, para la gente. Entonces, en el perfil de egreso se expresa que el egresado de la carrera de medicina será capaz de comunicarse en español, en guaraní y en otra lengua extranjera. Jamba, he contenido para la oñe insistiu, Pepe. Por ejemplo, la competencia de comunicarse en español, guaraní, dice, debe ser desarrollada a través de la capacidad de comunicarse en forma oral, en forma escrita y en el entorno profesional, con el paciente, con la familia y con la comunidad.
ya la compromiso. Entonces, go upeana, no, oñe pona y te vean, cocheco, anga, añe guaysajina. Ania, chendeka tu ni ni purujina la conversación la paciente, la chemba el médico a la este paciente curando como ahí voy o oñe ese día porque añe vaya hija oñe ñandu vaya tereita pe otro vez la o esa mumba esa paciente ina añe ama iteja ita opukata con chere ita se pega con muy cuai me pegango de que tu ni entender la hace ina va esa picola se o ya se trata la se bueno, entonces en lengua, por ejemplo, licenciatura en lengua, tenemos el perfil de egreso que dice que el egresado de la carrera de licenciatura en lengua debe ser capaz de comunicarse con suficiencia y en las lenguas oficiales del país, castellano y guaraní. De acá tú y tú te vende más. Upeca tu licenciatura en ciencias humanas y sociales y la perfil de egreso que el egresado de la carrera de licenciatura en Ciencias Humanas y Sociales posee las siguientes capacidades. Argumenta y se comunica en forma oral y escrita en la propia lengua, en lengua extranjera, de acuerdo a la terminología y técnicas usuales de la profesión. También tiene una alta exigencia, porque oñemunguetaba era a escribía a la guaraní. A upeana, goya y ya la ñande currículum, ñande programa fuera ña arma programa dentro de la universidad porque la pecha ante ñembuyaruja y vente ña ipurutaron la ñande lengua guaraní daikatumo ay la ña ipurú la ñande lengua con la propiedad y con el nivel de exigencia deseada, ¿verdad? Bien, no solamente en carreras de grado tenemos previsto los indicadores, tenemos también en los mecanismos de evaluación de programas de posgrado, especialmente, ¿verdad? En la dimensión 2 también del proyecto académico, dentro del criterio pertinencia del proyecto académico y eficiencia en su implementación, es el criterio. Y el indicador específico dice: el proyecto académico planteado responde a las necesidades del medio. Pues vengo de Iriñan de la EPA específicamente la Yayapuana, pero las necesidades del medio incluye totalmente una buena comunicación y buena atención, ¿verdad?, dentro de la especialidad. Dentro de la dimensión infraestructura y personal, tenemos también un criterio específico que dice pertinencia y eficacia de las instituciones, de las instalaciones utilizadas en el programa. Y el indicador que se refiere a esto dice que las instalaciones son accesibles y cumplen con criterios de inclusión. Criterios de inclusión, oíma, el uso de la lengua guaraní. Entonces, ya topaban a carteles, y añandemos, para ya dirigitas, o a ver la guaraní, anilla solamente castellano, Entonces, eso es para cumplir con algunos criterios de inclusión. Aparte de UPABI, por ejemplo, en la clase, ¿verdad?, en la comunicación también el profesor, el docente, tiene que utilizar también la lengua guaraní de tal modo a no solamente hacerle sentir bien al estudiante, sino para tener una buena comunicación, ¿verdad?, con los estudiantes. Dentro de la dimensión 6, responsabilidad y vinculación social, siempre dentro de los programas de posgrado, Yaguarecoa y tiene criterios de relevancia, eficacia y eficiencia de la relación con su entorno social. La indicador que el programa cumple con la legislación vigente respecto a la inclusión y al medio ambiente. Veis la compromiso, vea ya en serio, ya tomaron con seriedad la orientación del currículum, ¿verdad?, dentro de la academia. Entonces, ñamba apuana, ya la orientación específica de los especialistas y ver cómo abordar el currículum para poder cumplir también con este criterio, que son aspectos que se consideran también para evaluar la calidad y la eficiencia de la carrera.
Hoy había criterios muy bien definidos dentro de las especialidades médicas en este año 2020. Dentro de la dimensión siempre de proyecto académico, el criterio 2.2, por ejemplo, la eficacia y eficiencia del proceso de enseñanza y aprendizaje. El proceso formativo tiene en cuenta los aspectos vinculados con la relación médico-paciente y la ética en la práctica médica. Entonces, UPPABI, o aprende paitea a la estudiante cuera de la carrera de medicina, va ella para o nombrar a todos los órganos del cuerpo humano, va ella para hoy expresaban a la y paciente cuera libre. Dentro de la dimensión 4, bienestar y ambiente institucional, o IPTI criterios era pertinencia, integridad y eficiencia en los programas de bienestar para residentes. La indicador GI, el programa cuenta con mecanismo de bienestar para la atención integral del residente que se aplica sistemáticamente y cuyos beneficios son conocidos por la comunidad académica. Entonces, esa atención integral, ¿verdad? Implica, ¿verdad? De que el estudiante tiene que hacer uso también con propiedad de este idioma guaraní y también sentirse incluido, ¿verdad? A través de esto, de la práctica. En la dimensión 5, infraestructura y gestión administrativa, o IPTI criterio número 5 sería adecuación, eficacia y eficiencia de la infraestructura física y tecnológica. La indicador CATUGI, la institución donde se desarrolla el programa de la especialidad cuenta con accesos en los diferentes sectores que cumplen con criterios de inclusión. O entonces UPPABI, institucionalmente y en toda la institución se tienen que tener los criterios, los carteles de acceso en idioma español y también en guaraní para que los estudiantes puedan manejarse perfectamente bien dentro de la institución, como también acostumbrarse a encontrar digamos, las palabras, por lo menos esas palabras que más se utilizan, ¿verdad? Dentro de la institución, acostumbrarse a ver cómo se escribe, cómo se pronuncia. Upechama manteco, ikatuta la ñañe, el guaraní, si no coñati, pues ya, no, ape cuando ñañe, el guaraní, a castellano, pentesiañe. Entonces, hoy cota la xereje, hoy coa. Magore oye prohibía ore pues porque y ore la ore maestra cuera ore rucuera y a mí que peñe la guaraní pues si no hay que tomar hay peña de aprender poner la castellano. Entonces che, por ejemplo 4 años 5 años guaraní mete guaraní agendula guaraní o paipireí porque la gente cuera oía un bapuache se hace cuera todo era guaraní. Entonces hay que la primer grado, porque hablábamos en casa solamente con mi mamá, mi papá, pero el guaraní usábamos muchísimo cuando nosotros jugábamos con los otros niños. Entonces era un elemento de comunicación muy importante, o si no iba a estar yo relegada también en el juego con mis pares, porque entero oveja de guaraní me entreñé. En fin, oiga tú, oye prohibidores de ¿verdad? Oye prohibimos años, 15, 20 años, hasta hace unos años, tú aye ya y te separaste porque después se me fuera ya ojo más la escuela, pues la guaranilla obligación más, a opegar tu de mamamba, de pena peñe, la guaraní me oga peja, por lo menos oreros en tu wamba, ella para la ñana ya pronuncia porque cuando pende culpa con anga ore la escuela ve oye puca pa ore porque roñe a la pronuncia aguaja daika tu ni roñe mogueta. Entonces son decisiones, ¿verdad? Que se han impuesto en diferentes momentos de nuestras vidas y ahora que tenemos más edad estamos pasando por distintos procesos. Por eso vemos con mucho agrado, ¿verdad? Que se apoye el idioma, que se en primer lugar luego que se haya declarado como idioma oficial
y que se apoye eficientemente en todos los niveles educativos. Ay, bueno, de cuál depende caneo página porque este año ya hay te cogina, pero en fin, ahora veis la dimensión 7, responsabilidad social y vinculación con el entorno, ella. Que tiene criterio, relevancia y eficacia de las políticas y mecanismos de vinculación del programa con el medio académico, laboral y social. Y la indicador, el programa de la especialidad médica cuenta con mecanismos orientados a fomentar la vinculación con sus estudiantes y docentes con el medio laboral y social. Y es esta cosa la a través de actividades culturales, a través de actividades académicas, ¿verdad? Para trabajar el uso del idioma guaraní de tal modo a que se maneje con mayor propiedad. Hay que tener en cuenta que hay estudiantes de distintos extractos, digamos, sociales, vienen de distintas comunidades. Yo, por ejemplo, en Encarnación veo que la conformación del grupo de estudiantes de la carrera de medicina son hijos de extranjeros, japoneses, alemanes, ucranianos, aumía pecato, cuando hace hoy la guaraní, más vale el idioma de origen, ¿verdad? Practican más bien el idioma de origen con su familia, ellos sí manejan muy bien, usan el idioma de origen de sus antepasados, ¿verdad? Si bien ellos son paraguayos, pero la universidad pela profesor Cuerape Ekatujanguaya hoy Puruja hoy Purucabe la guaraní mi estudiante Cuerape. Dentro de la especialidad médica de cirugía general también tenemos como competencia profesional declarado, por ejemplo, la toma de conciencia de las cuestiones multiculturales y sociales y de la obligación personal de mantener la mejora de los propios conocimientos, habilidades y conducta profesional. O sea, está también totalmente declarado, ¿verdad? Dentro de las competencias ya. En medicina interna, las competencias profesionales que se citan, por ejemplo, es aplicar con habilidad y juicio crítico los recursos teóricos de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades, de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente, a su forma de entender la enfermedad y a sus prioridades con el fin de optimizar la calidad de vida, aliviar el sufrimiento y a dar apoyo al entorno familiar. Es decir, la guaraní remanejara porque reñe comunicara la paciente en dijar explicara y la familia cuerape va ella para oñe manejara va ella para esta iterimba ela o oñembo eana o pepe oñembo eana o te como eana la paciente cuerape va ella para ocaruana va ella para alimentar por no hacer va epa uana va epando uyana de acuerdo a la orecola y la enfermedad orecoa o si no con decatumo hay o conseguir la médico fuera la o fuera la y paciente. Entonces la ayuda o Juana tanto al paciente como también a la familia. Mi familia fuera que tu moreñe es super la guaraní me ha gestar oye esa pe o yo ma hija hoy la oñeñandú por ahí te veía la en un super fuera la guaraní a la castellano que tu o ti o ma ubure hani no ma la médico robare porque o ti no entendé y la ya chupe y se siente mal, ¿verdad? Bien. Después otra competencia, por ejemplo, dice aplicar con habilidad y juicio crítico los recursos teóricos de prevención, promoción, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades de rehabilitación de acuerdo a las necesidades del paciente de forma a entender la enfermedad y sus prioridades con el fin de optimizar la calidad de vida. Construir junto con el paciente opciones diagnósticas y terapéuticas para toma de decisiones considerando el contexto social, humano, cultural e institucional. Es decir, con la huerta, verdura cuera y con la de gustaba.
pero hay algunos verduras, do gustaya, pero oye monguetana, la médico a veces ya chupe, va, eres pa importante, o por más que andas hey, chupe fuera la gusto la verdura. En fin, esos son aspectos que hay que convencerle a la gente y es la forma como nosotros tenemos que educar, porque fíjense que esta es, la especialidad médica es medicina interna, ¿verdad? Y son los pacientes que vienen de todo tipo de enfermedades y sabemos muy bien que uno de los aspectos importantes para mantener y recuperar la salud es la alimentación. Dentro de pediatría clínica también tenemos competencias profesionales. Por ejemplo, comprender y abordar al niño, al adolescente como un ser integral, biopsicosocial y por lo tanto interactuante con el grupo familiar, la comunidad y el medio ambiente al que pertenece. Dentro de la formación complementaria, por ejemplo, se refiere a saberes complementarios que aportan al perfil del especialista en pediatría clínica. Estos se centrarán en manejo de tecnologías de información y comunicación, herramientas de actualidad y fundamental para el médico en su formación continua, su actualización científica y el manejo de idiomas, apoyo con el idioma guaraní, siendo que la mayoría de la población a ser atendida se comunica en este idioma. En cuanto a los cursos de inglés, estos deberán orientarse a la adquisición del manejo básico del inglés científico. O sea, hoy por ahí tereiro lo marcaron muy por ahí tereíngo con a indicación fuera y que tu la cada universidad, cada especialidad médica desarrollada la programa de formación de especialización y cada tu o ya pola y trabajo. Hasta ahí la profesor fuera o decano fuera no entender por ahí no ya huereco a ver la ministerio de la Secretaría de Política Lingüística de Catucua por ahí y la oye urea ver la alguna orientación a capacitación porque hoy la PE y Catuja ¿cómo se llama? Pueden llegar, ¿verdad? Con sus orientaciones y sus capacitaciones para que estas unidades académicas puedan organizar su trabajo y planificar de la mejor manera y tengan en cuenta también por lo menos contratar profesionales docentes que manejen bien el uso del idioma guaraní. Docente oñe ponaba la guaraní. Yo, por ejemplo, se contratamos ahí hace hoy porque ajá, ya baite, pero en fin, añeja. Bueno, dentro de ginecología y obstetricia tenemos también el perfil de egreso, dice el gineco-obstetra es un líder en su comunidad con conocimiento del ambiente sociocultural, laboral de las leyes que rigen en el país, capaz de dirigir servicios de su especialidad basados en competencias adquiridas en su formación de posgrado en la especialidad. Cuenta con las competencias básicas para desarrollar y vincular, dice, con la población del área de influencia de su ejercicio profesional. Otro aspecto también vinculado al perfil de egreso dice que el especialista de ginecología y obstetricia a partir de su formación básica poseerá además competencias para comunicarse de manera eficaz en los idiomas oficiales del país, así como en una forma básica y técnica el idioma inglés. Y demostrar respeto a la diversidad, a los contextos sociales y ambientales, a la multiculturalidad, lo cual lo guía y respalda en su actuación profesional en relación a la salud integral de la mujer. Bien. Medicina familiar, el especialista médico en medicina familiar, capacidad oficiales del país. Debe demostrar también respeto por la diversidad y la multiculturalidad y orientar su acción de especialista y su actuación profesional en este marco. Oncología clínica, y el médico adquiere amplios conocimientos y habilidades para su desempeño con excelencia en el área de oncología clínica.
en los siguientes puntos. Identifica al paciente como ser humano, respeta sus principios éticos, teniendo en cuenta la diversidad de características culturales y preferencias del paciente. Entonces, entero con criterio fuera orero, con da cuaína, baixa pomiaña, ya el guaraní, la isla Alcaraz, teoría ayuda a mí, tajina baixa, ya era la criterio indicador, es a componente fuera, ¿verdad? Entonces, estos son los aspectos que nosotros consideramos y que hemos trabajado muy bien, ¿verdad? En reuniones académicas, conforme, teniendo en cuenta, por supuesto, la ley, ¿verdad? Y también el marco normativo de nuestro modelo nacional. Agradecerte PM la pene paciencia, pero la añeñando por hacengo ahí pues sea ve la mañana guaraní me apenas añeñaron con de cuaimo pa añeta porque pendero arengo a la ya ya todo esto porque mi por lo menos a pega todo ahorita más ese. Bueno, pero igual nomás voy a intentar. Muchas gracias. Un abrazo para todos y éxitos en la tarea. Admiración por el trabajo que hacen. Oye, te peiseñas andu cuña caray dina matiau da peja eo isam bujua aneaes. Kuan apeina ayerure abei bukumi tañanemo maitei caray Carlos Ferreira presidente de la Academia de la Lengua Guaraní. Ba isa ba upewi oye esa ko Guaraní yeike bo ejao busupe. Por ejemplo, caray. Auye Terecuara Arnaldo Acosta se arore tu seiteria henduo dina matiauda saruibe pe omombe u hina pe pe iñarandu pe piñaputu ume orekoa have hina baisha pa ndombo tapukwe pe Guarani ñañembo katupyry hag̃ua Guarani mengo avei jaikotevẽ tapiaite jaiporu ha ñañembo arandu ikatuõicha ñambogua ha ñambohakuápe ñande ñe'ẽ ajépa ha upevarengo ha'e oñeha'ãmbaite ha upéa ndoguevi ha pe ha'épe mbemba'e tuichaitereíva ikatu pora'e péicha opavave mbo'ehao gusu mbo'ehao pave ohechakua natekotevẽi pe añe'ẽkua Guaraníme ikatuõicha ojeporu pe mbo'ehao pavéime peango heiháicha pe Constitución Nacional pe ley pe avei ha'ehína oĩgui temimbo'ekuéra oguerekóa pe ñe'ẽpy Guarani ha upéape nikatu ñambotapykue hetaiterei ñane retãme oĩ oikuaáva oipurúva pe Guarani ha umínda ha'éiva ñande yvýpegua hakuéra oñeha'ãva'erã oñe'ẽ Guaraníme heiháicha kuñakarai Dina Matiauda Sarubi Aniae omoakáva aveingo mba'éicha página pe Guarani rupive ha'e peteĩ tembiporu peteĩ tembipuru ikatu hag̃uáicha ñamog̃uahẽ pe ñe'ẽ rupive inglés, castellano, ruso ha'éva ñe'ẽ ñamog̃uahẽ hag̃ua avei pe mba'ekua Guarani ñe'ẽkuaapame guive oremboretia'e oremokyrẽ'ỹ ikatuhaguére ojeipeka ko'ág̃a pe Guarani oike hag̃ua avei opavave henda rupi ajéva ha upekuéva avei maitei rory kuñakarai Ladislas Alcaraz de Silvero omoakãvahína Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha avei oĩhahína ko'ápe mbo'ehao pa'ẽ Itapúapegua ha avei Gavina Gavilán Ernesto Lópepe oĩrehakuéra oñeha'ãguihína ko'ág̃a omotenonde tuichaiterei tenonderákuri ha'e Arnaldo Acosta jepéramo péicha Arnaldo Casco señoró ha semokyra'yeteipe he'iakue Dina ha jasyryry katu pe Guaraníre jahyvykói ha ñamohenda
pe Guarani haihápe ñande mba'e ñanderuguype oĩva handikatu ñambotapykue ñanemo aranduvépe jaipurúramo Guarani toseporãmba opaichagua tembiapo ko árapeguara. Aguyendebe peisaña hendu avei Karai Guasu, Carlos Ferreira PHE, Guarani ñe'ẽ rerekuapame yta. Apeina ko'ág̃a oñe'ẽta avei ñandéve kuña Karai Guasu, Ladisla Alcaraz de Silvero, ha'e Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyhára. Omomaite irory maymávape, peteĩraite kuña Karai Dina Matiauda omakã oisãmbyhypaitéva ane'ẽ rembiapo ha mayma ipytyvõharakuéra iñirũnguérape. Karai Carlos Ferreirape omakãva avei ñane Guarani ñe'ẽ rerekuapame. Maymáva ñande rapichakuéra ñanemoirũva mbo'ehára mba'apoharakuéra Unipegua hechavei Facultad de Filosofía UNAPegua. Oĩ avei ñanendive UAL omyakãva, Unidad de Asuntos Lingüísticos omyakãva, Poder Ejecutivo ryepýpe, Ministerio, Secretaría, motenondeháha, sãmbyhyhakuéra rupi ha'ekuéra omongu'evahína ko Guarani jeporumeme. Péichante avei ahecha ñanemoirũ Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha guive, mayma chepytyvõharakuéra, Centro de Relevo guive. Oĩhína ombohasáva lengua de señas péva jaikuaa avei ñande rapichakuéra naiñe'ẽ aygúiva ñandéicha oipuru lengua de señas ñande jaikuaamieveva'erã avei chupekuéra ha jaikuaamieveva'erã kóvako ñe'ẽ ani ñamboyke ñande rapichakuéra. Haikuaa Facebook rupive avei oĩha heta ñanderecha ha ñanerendúva. Ko árape ko ñomongetajere oikótavaningo tuicha mba'e ore rohecharamo ape jahechatahína mba'éichapa omombe'úmavoi ñandéve ña Dina, mba'éichapa ipyenda ohópe Guarani rape mbo'eha ovusukuérape tekombo'e hekópe oguata hag̃ua. Ha'eve hag̃ua maymáva ñane ñe'ẽnguérape. Jaikuaa ndahaiha Guarani año akatupe Guarani sapy'ánte ipore'ymeme gueterípe mbo'eha ovusurupi hajépa. Anivéma hag̃ua umícha che amombe'u Cente PM 2013 pe ane'ãi oñembojahague Paraguay ñe'ẽnguéra sãmbyhyha rógape ha upépe oguapy ñepyrũva'ekue mba'apo chepytyvõharakuéra ha ane'ãi pegua mba'apohára ipyenda hag̃ua ko'ã mba'e kuña Karai Dina ohesa'ỹijopaitéva ñandéve ojekuaa kavei hag̃ua ha ipyenda mbarete hag̃ua tembiapo ñane ñe'ẽ Guarani rehe tekombo'e mbo'eha ovusuhára. Apea ore romomba'etereíva'ekue ane'ãi he'íva ipohýhina péape ñe'ẽ hajépa jaikuaa Universidad Instituto Superior ha rupi oñemomba'e ane'ãi rembiapo ha ojejapysaka pe ha'e ohechaukáva ha ojeruréva rehe. Ha upéi katu ko'ág̃a ñanemoirũetéma avei CONES hajépa 2 agencias ñande jarekópe ombohapeva'erã ohekombo'epaite jeýa ko'ã tembiapokuéra mbo'eha ovusupegua. CONES avei he'i roiméma ane'ãi he'ívape ijykerekueraite oñepyrũ hag̃ua pe tembiapo Universidad Instituto Superior ha ambue Institución de Educación Superior pe hajépa. Upéicharamo ko'ã mba'ehína omombaretétava ñane ñe'ẽ rekove ha omombaretétava mayma omba'apóva ñane ñe'ẽre. Oréve oremombaretéterei, oréve orembopy'aguasueterei. Ha ndéve kuña Karai Dina Matiauda Sarubi ha'éta aguerohoryterei pe rejapo. Heta araitereíma ñane ñe'ẽ joko Lomita. Ha jahekávaicha pe Guarani ojehe'a'ỹva pe Guarani Guarani tete ha hetaiterei oĩ ñanemongyhyjepáva aníke reñe'ẽ péicha reñe'ẽvaiete ha que ijoparameme osẽndéve aníke péicha aníke amóicha pévango nahi'ãvéima jajápo mayma ñanderecháva ñanerendúvape ha'e oimeva'erã hetaiterei jarekoñemíva ñane ñe'ẽ Guarani ha'eichagua Guarani oĩ upépehína jahekove jopyvoi ñandepýpe japoína chupe taisãso toveve tosẽháicha
Tapere anga ñamo guarani beta, ñamo pona beta, ñambo ya iberata kuñaneñe e guarani haya shaukata ya avo behueca tupe pe guarani y ponaba pe guarani umumbe upaiteba umilla eseba uibe y pupe. Ia veña debe curikuña carai etañe egueterija endureko y jaña camemba ella pai hau propesen de boyo ye pui umia umiñe epra jure cabo ñande yaikota vei oire hetaiitereimba epra juñambo era vaina kuñaneñe eme yaipysovo pe ipyendate pe eso ye jua vei estado de pupe. Ajá, esta castellano pe avei upechara. La lengua guaraní está en un interesante proceso de desarrollo para cubrir ámbitos que antes no cubría. Del ámbito formal, del ámbito de la administración pública, del ámbito de la educación superior. Y ahí aparece el gran desafío de su desarrollo terminológico. Apeando ya como ay, pues ahorita se día peteña M. Caray Carlos Ferreira, do ya como ay, guaraniñe, erere cuapaveja, eñoite, academia añondo ya como ay, paraguaña en güera sambujando ya como ay, jaeño. Ya po en guaraniñe harandi, guaraní cua harandi, jamás mañana de la pisha iñarandúa hoy cuava ambuemba. Ya anduma vejina ñandere core sain jamás. Terei carrera universitaria, pues voy a andar a piseña anduva, hoy cuava, ñandere sei de jamamba, esa paña ñangare cuara ñandelle. Mi andi ñamba puana, miñe eplahu, te sainama. Ñandúa veí derecho, administración de la justicia, pero una ciencia jurídica, pero una ñamba pota, upepe menejeta veí. Carai cuña carai arandú, ñañombuatú, ñamboyova, que ñande cuapu, ña bueno, ella jao ñe eprahu, ja pesa ya jete llorata ya jao ñaneñe e guarani. Co éramos anima a oye yo pu, va e bepe, va e hija wa, que iseba, ye guañande ma, ese peica tuña va, ñaneñe ere. Ja pea, te intembia poa vei, imbe hueva. La EPT árabe ya popata ya guapu ya oimba manahani pero peti tembia po o wataba era o jobo oso une vea la nahi ayala ya nenembia po so hueso vea ya hareía na jes pe hendu vagina ko angando hueva pesa ya katata upona amba ela nyandera ta uhina pe tata uhina pe nombo hueva tata lleva pepe putabe tata pe awinya mandu je misa tata uji area ve hija ya amba ñande rata una petembi apoyo ayuya ya poño ndie mamaba o paite hendawio pe ñañomo kune ñañombo hetia eja ñañombo pu aguas se coseñanga tu ave ko abe vende natañi y katu hanwa esa ña hendu pe ñomunge tallerepe ba ere jepe ya yesare kota bo puju ame waba ma pembo bo ejaopa me ñawa bo ejao busu fuera rupiña wa ba ere jepa ñangare ko era ya jabo ba esa mapa o wata o jogo kotembia po pe bañaneñe era ko pujare bepe ha ña hendu ñe piruma boi ko anoñe mojupu umiebe se awiyeme magmava o uva oñe ejo esa yo ko amba jamagmava o muiruva ko atembia po itaisa ko iba ko tembia po basuro mujer va cuero jalhuse ñe epa ume pesa ñande ñaño mungeta oñaneñe ere ya jalhu ñaina ñaneñe entonces por ambaiteke ko arapegua tembia po tañane arandu hata ñandere sapusobe ña seo ko awi ko pujarebe Awuyebete, po año aguasuma mávape, awuyebete pe moinure he Paraguay en güera sambuja, maite irorumate. Y handu peisa koanga yaiketama ñahesa iyo ñomongeta hérava mba'éichapa guarani ñe'ẽ ojepuru ojejuvo oñemopyenda hag̃ua hekopete tekombo'epavéme. Ahora damos inicio al conversatorio Avances del empleo de la lengua guaraní como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior y para el efecto
Queda con nosotros la señora Gavina Gavilán. Ella es la directora de evaluación de carreras de grado de la ANEAES, quien tendrá a su cargo la moderación de este conversatorio. Maiteiro Rico, Tembia Pauasu, Lojalhusen, 2021, Huide, Ahuillete, Maitei, Apave, Cuñacaray, Guazú, la Isla Alcaraz de Silverope, ministra de la Secretaría de Política Lingüística, Javei, Maitei, Apave, Cuñacaray, presidenta, Agencia Nacional de Evaluación, Acreditación Educación Superior Pegua, doctora Dina Matiauda Sarudi, Abei, Maitei, Caray, Carlos Ferreira, Quiñones, Acaba Academia de la Lengua Guaraní. Omo Yeguaña de Ateguazú, Cuñacaray, Jacaraycuera, Omo Acaba, Boeja Obusú, Upeya ABI, Boejar Cuera, Omo Tenondeva, Institutos Superiores de Educación Aumi, Cuapuyo Yaca Ara, Boejar Guaraní te como Pabemegua. Coanga Ñahendumita Gina Cuñacaray, doctora Celia Escobar Pejaegina, directora general de Planificación Lingüística, Japar Evaluadora de ANEAES Pegua, oye, utañandemba, ella pañandeñi en guaraní, oye, y purujina como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Ñahendumina y superior. Maiteiroru, opa vete penguara, se maiteiroru Gavina, ha magmañan de Murubisa, cuera y en Moinúa, co árabe. Ha peisa ñahendúramo chupekuéra py'arorýpe oñe'ẽmba isapa ñaneñe'ẽ Guarani oguata ohóvo mbo'e ha ovusuha rupi ha'ete ko ára ipotyjerávaje. Ha péva rembykymínte ikatu hag̃uáicha ñamyaka ko ñomongeta ñande rapichakuéra ndive ouva ñanemoirũ ko árape. Jahecháta jahávo mba'eichaitépa añetehápe mbo'e ha ovusuha rupi ha tetãre mimoĩmby ANEAES, Hacones omyakáma oho ko Guarani jepuru mbo'e ha opavẽme ha ikatu jahasa Carlos ñañemongeta hag̃ua añetehápe ko haja'e mba'eichaitépa ojeipuru Guarani ñe'ẽ ndaikatu ñanderesarái ko'ã ley guasukuéragui. Constitución Nacional 1992 upépe ñemboajévakue ñane Guarani ñe'ẽ Paraguay ñe'ẽteéramo upe ikatu ley guasu avei ñe'ẽnguéra rehegua 4251 decreto 6797 omasáiva ha homogeñóiva añete unidad de asuntos lingüísticos ñane retã Paraguay, ley 4995 de educación superior PABI omopyenda ñane retáme Consejo Nacional de Educación Superior CONES, ley 2072 ANEAES PABI omopyenda mbarete ha omakape hembiapote'e upéicha avei Ley General de Educación mba'eichaitépa ko'ã mba'e ley guasukuéra ñahesa'ỹijómarã ikatu hag̃uáicha ñañe'ẽ ñe'ẽ Guarani rehe mba'éichapa ojeipuru mbo'e ha ovusuha rupi. Ha jahavévo hese avei Chaucasépe ñañe'ẽramo ñande aseguramiento de la calidad rehe mba'épa ñaikumby hese katúramo Carlos jahasamie. Añetehápe ley 4251 ikatu ehojeýnte Carlos de la upépe omopyenda ñanemandu'a hag̃uánte hína ley 4251 mbohapy artículos kuéra heihápe ñandépe ajahecha hag̃uánte ñanemandu'a hag̃uánte mba'éichapa jehekombo'e ojehechakuaamarã opa mbo'e ha ovusuha rupi ñane retã Paraguáipe
artículo 29 ABI, Heija Peñande, Guaraní, Oye Puruana, Opa, Yeje como Epe, Miepuruna Ite Wibe, Añete Jape, Mojejanguape, Moeja Obusujarupi desde la educación inicial hasta la educación superior. Jaupeisa veimba eisapa oñemba poanape mboejara fuera niveika tu Hawaii ka tu puru moko ibeñe meñanere tame guaraní ha España ñe ha ya sabemos pesáramos ñañe etaramos sistema de aseguramiento de la calidad oye jeroba supe España ñe mama pa omba a poco a tembia por ma tetare mimo imbupa o tembia po yo ayuru piveja fuera oño putimoi katu Hawaii omba apoña leñenguera reja upebe ya yuhu Consejo Nacional de Educación Superior katu Carlos Azaventema Consejo Nacional de Educación Superior CONES upeixa BI Ministerio de Educación y Ciencias Consejo CONES, Ministerio de Educación, Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de Paraguay, CONACYT, que sacan de Pepe ya echáramos sistema de aseguramiento de la calidad, se refiere al conjunto de mecanismos que apuntan al control, garantía y promoción de la calidad. Jamo papea y katu oye esa kwa yande tetare mimo imbujarupi en instituciones, carreras de pregrado, grado y programa de posgrado. Ko arapese añe eta mokoi tetare mimo imbure gente Consejo Nacional de Educación Superior y Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior en Viapote, gente. Upei ñañamindu ubeta ñañakangeta beta gese mba'éichapa umi tetãre mimo imby omba'apóva'erã oñondivekuéra ikatu hag̃uáicha imbareteve Guarani ñe'ẽ opa rupi ha ikatu hag̃uáicha avei ikatupyryve ñaneremimbo'ekuéra oñehekombo'ekuévo mbo'eha ogusuha rupi. Katu jahasave Carlos. Yahechakuaa upéichamo ko tembiapo rupive Guarani ñe'ẽ oĩva'erã ha opa rupi ajépa. Opaite tembiapo omyakãva heiháicha ñandéve kuñakarai guasu Dina Matiauda mba'éichapa ha'ekuéra omba'apo ou ane'ães guive ikatu hag̃uáicha og̃uahẽpe mbo'eha ogusuha rupi ha iñasãi heñoiñepyrũ guive ane'ães ha'ekuéra ohechakuaape mokõi ñane ñe'ẽtee katuete oĩva'erã pe hembiapotekuérape ha upépe oĩ peteĩ ha'ekuérape hembiapotee ojeheróva suehína Modelo Nacional de Evaluación de carreras de grado, programa de posgrado institucional, upépe mavoi ha'ekuéra oñangarekópe ñane ñe'ẽnguéra ha ñe'ẽtei ikatu hag̃uáicha oike. Upéicha avei jahecha pépe oñemoingehápe formación de pares evaluadores de grado, programa de posgrado, instituciones. Pe Ley Guazú 2072 PGIJAISA. Pepe Yahecha Ñanderapichakuéra pares evaluadores Tuchamba Ejembiapokuéra Vei Oguerekói Ati Ari Oñangareko hag̃ua katuete ha'ekuéra inápe oipuruvea ñane ñe'ẽ oporandu hag̃ua mburuvichakuéra pe temimbo'ekuérape ha opa ára oñe'ẽ hikuái og̃uahẽramo peteĩ mbo'e ha ogusuhápe ha oporandu ha heta porandu ojapo ikatu hag̃uáicha omboguapy kuatiáre ha nahesakã porãiramo oporandu jey
ikatu hag̃uáicha hekopete omboguapýpe kuatiáre hembiapo ha upéi he'i hag̃ua ne'ães ko'ápe oñembo'e, ko'ápe noñembo'éi, ko'ápe ikatu oñemombareteve ha pe hembiapokuéra tuichaiterei mba'e. Péicha ikatu jahechave jahávo mba'épa ohupytýmava Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior ha avei upépe oguenohéva ikatu Carlos jahasavéma. Omba'apókuri hikuái peahínape pares evaluadores rembiapo omañambaiteva'erã og̃uahẽramo peteĩ mbo'ehaovu súpe heta mba'ére, mba'éichapa ojehekombo'e, mba'éichapa hogakuéra, mba'e kuatia ñe'ẽpa oguereko ha ome'ẽ hag̃ua chupépe kuatia'atã jahechavahína pépe heiha ha'ekuéra omba'apo porãha ha ombo'e porãhápe hemimbo'ekuéra. Ha upéi oguenohékuri avei peteĩ kuatia usu tuichaiterei mba'éva ojeheróva criterios de calidad para la evaluación de las carreras de lenguas. Pea jahasavé Carlos jahecháta oguenohehague 2019 peángope ñaneñe'ẽnguérape g̃uarã ñaneñe'ẽtépe g̃uarã peteĩ kuatia tuichaiterei mba'éva. Ikatúgui ñaneñe'ẽ Guarani ojeipuru opaite tembiapópe ha jahecháta ko'ápe ikatumaha ko kuatia usu rupive oñemoingue ojejúvo Guarani ñe'ẽ licenciatura en letras, licenciatura en lengua guaraní con énfasis en la educación bilingüe intercultural, licenciatura en lengua y cultura guaraní, licenciatura en educación bilingüe, licenciatura en pluriculturalidad, licenciatura en portugués, licenciatura en francés, alemán e inglés. Ñandéra pichakuéra ha ko ñande atýpe oĩahína omba'apóma hikuái ohóvo ikatu hag̃uáicha omoingue Guarani ñe'ẽ ko'ã kuatia pyahúpe ha péicharamo tuichaiterei mba'épe hembiapokuéra ane'ães omombeuháicha ñandékuri kuña Karai Dina mba'éichapa ha'ekuéra omba'apo oúvo ikatu hag̃uáicha hembiapoteẽ rupive avei ojehechakuaa ha pe pares evaluadores oma'ẽ og̃uahẽ ove peteĩ mbo'ehaovu súpe ha upéi ome'ẽjeýtahína kuña Karai Dinape omañajeýta añetehápe mba'éichapa oĩ pe mbo'ehaovusú ajépe. Ha ñamañáta ko'ág̃a jahavévo Carlos CONES rembiapóre. Ápe jahechapáma pe amombe'u'akue peẽme oitépa ha añetehápe akokũeheve oremopy'aroryeterei avei oremoirũramonguare karai Clarito Rojas, vicepresidente del CONES ha omombe'u avei ore mba'éichamapa ha'ekuéra omba'apo oúvo ñaneñe'ẽ Guarani rehe ikatu hag̃uáicha iñasãi opa mbo'ehaovusuha rupi. Ha pe hembiapokuéra ley 4995 guive ma'amápa oñangarekova'erã pe ñe'ẽ Guarani rehe hembiapote'épe ha jahecha universidades, institutos superiores, institutos de formación docente, instituciones de formación profesional de tercer nivel, institutos técnicos profesionales ABI, katuete ko'ã omoinguéva'erã pe Guarani ñe'ẽ hembiapote'épe ha upéicha omombe'u oréve kuri karai Clarito Rojas ha pe ley 4995 pe he'ivoi ha'ekuéra máva rehepa oñangarekova'erã ha upéi ñamañáta pe hembiapote'ekuéra mba'épa moitépa pe Guarani oikeva'erã jahasavévo Carlos. Jaikuaaháicha pe
Boejau su cuera está enviapo. Han acá tu Pepe ya gestión institucional, gestión académica, docencia, investigación, extensión. Un beujaisha cuera curi muy tepa guaraní ya mañana pelei 4251 oreje un teñande mi artículo rupive en ba eisa pa o ñañangare ko ana guaraní angakatu cones vive o jesaji kwaimba eisa tepa hamu pa ñembo evana peñe guaraní ha peba cuera oeruma curia coco heve ha umasaño rendive katu hanguaisa uñemba po oyeho pe ape cuatia no ñegueno hei weteri angakatu uñemba po kene umahese ha ya hesa hape ko ape cones rembia po roguero jorge tereiva haña moñepuru hangua ñomongeta ñaneirunguera ndive ya sabebo Carlos APC aparando CPTI mba'e ñetehápe ya sabebo pe ñane ñe'ẽ guarani ngotuichaiterei mba'e ha jaikuaahápe heta ñane remimbo'ekuéra ñe'ẽypy ha mbo'ehau súpe ha oipytyvõ chupekuéra ikatu hag̃uáicha ojapyhykuaapy ikatupyryve mokõive ñe'ẽme ha oñemoarandukuevohína ohóvo upévare cheirũnguérape ko árape aporanduse ñanemoirũ UNI ñanemoirũ avei UNA Universidad Nacional de Asunción Universidad Nacional del Este ha chembo'aiterei upea mba'éichapa ha'ekuérape hembiapohápe oñangareko umi apytépe hína oĩ pares evaluadores saupéicha avei académico pares evaluadores jahechahápe pea omañambaitéta ojesarekova'erã kuatiáre omoñe'ẽva'erã ha ohova'erã oñemongeta mburuvichakuéra temimbo'ekuéra ha oĩmívape mbo'ehao súpe ha upéi ohaítahína mba'eichaitépa añetehápe oñembo'e ha umi académicos katu ombosako'ípe mbo'ehaovusũ ombo'ekuévo térã katu ohesape'akuévo hapichakuérape mba'éichapa omba'apova'erã ha upéva poranduse chupekuéra mba'éichapa ha'ekuéra oñangareko ohóvo ha ohecha cheirũnguéra pares evaluadorespe oñemba'apo hínape Guarani ñe'ẽ hembiapotekuérape péicharamo Gavina che ko'ápe añe'ẽta ikatu hag̃uáicha ñahendu ñande rapichakuéra aguyevete. Apave, doctora Celia Godoy, por la excelente y maravillosa presentación realizada en ese recorrido en Baeisha Pepeñaneñe Guaraní Oye Purujina como mecanismo de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Eningo Oyapoñande PTI Porandu, que va dirigida específicamente a nuestros pares evaluadores y a nuestros académicos que hoy nos acompañan. Aña Hendusema hoy tenían de par evaluadora Aña Muñeta, la doctora profesora Tilda Oruepe. Voy a dejar a Tilda. Hoy pañan en Dive y voy a dejar a Tilda. El micrófono de la señora Tilda no está activado. Ahora sí. Maitei opababe pe oimagina con este encuentro tan importante académicamente se a representar así como la señora Adina Matiauda. Le saludo también cordialmente a la presidenta de la ANEAES. Voy a tratar de hablar con un guaraní que, bueno, espero me comprendan y me disculpen. Y bueno, ya que me tomaste ya muy así, quiero leer un pequeño discurso, si me permiten, queridos colegas y académicos presentes,
con las disculpas del caso. Quisiera hacer como un resumen para no tomarme demasiado tiempo, porque hay muchísimas cosas que se pueden decir en este encuentro sobre la importancia del guaraní. Estamos en un conversatorio realmente muy importante, ¿verdad? Porque estamos hablando de los avances del empleo de la lengua guaraní como mecanismo de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Entonces, hablábamos con la profesora Celia Godoy, ¿verdad? La directora general, y me decía ella, bueno, percepciones, experiencias, y un poco voy a juntar ambas cuestiones, ¿verdad? Entonces, me gustaría contextualizar un poquitito lo que es la carrera de letras. Ustedes saben que nosotros funcionamos en la sede central de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, y también tenemos el Instituto Superior de Lenguas, ISL, que justamente se encarga específicamente de formar profesionales en la lengua guaraní. Entonces, tenemos que desde 1944, cuando se creó la Escuela de Humanidades, ahí ya se empezó a enseñar el castellano, justamente en los cursos de español, ya se empezó también a enseñar el guaraní. Entonces, creo que es en el año 1944, cuando en el año 1948 se crea ya realmente por el Consejo Superior Universitario la carrera de letras, ¿verdad? Y la carrera de letras con título de licenciatura. Bueno, entonces, a partir de ahí ya podemos decir que el guaraní entró a través de esta carrera en la Universidad Nacional de Asunción. Quiero tomar algunas palabras también del doctor David Galeano, ¿verdad? En una columna que él había escrito de la cultura oral a la escrita, quienes leen y escriben en guaraní, que publicó el 3 de febrero de hace algunos años, 2018, ya en Ciencias del Sur. Y él justamente habla de que el guaraní es una lengua milenaria cuya enseñanza escrita se inició oficialmente recién en 1944, por más de que la escritura en guaraní ya había nacido en época de la colonia, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero en el año 1944 él dice que justamente en la Facultad de Filosofía de la UNA, de la mano del doctor Reinaldo de Put, se había iniciado el estudio de la lengua guaraní. Estos son un poco los antecedentes de la UNA con respecto al guaraní. Luego se incorporó a las instituciones de educación media y otras de nivel superior, formación docente sobre todo, hasta que finalmente a partir de 1994 se incluyó ya, como todos sabemos, en el sistema educativo nacional. Entonces pasamos desde ese momento, digamos, de forma oficial en las instituciones públicas, ¿verdad?, de enseñanza de la oralidad, digamos, a la escritura, en la enseñanza. En cuanto a por supuesto, nosotros cuando hablamos de propuestas curriculares que se han hecho, que se vienen haciendo desde 1948 hasta hoy en el currículum vigente de letras, de la carrera de letras, ¿verdad? Hablamos de, por supuesto, la lengua y la literatura guaraní, ¿verdad? Hay una lengua que tiene que ver más con la estructura, con la gramática, con el uso correcto, etcétera, y también, por supuesto, hablamos de la literatura. La literatura en guaraní, la literatura guaraní propiamente, ¿verdad? Acá justamente me gustaría decir que, al decir del doctor David Galeano, que también es docente de la UNA, se estudia rigurosamente guaraní en el país en la educación superior, en algunas instituciones como la Facultad de Filosofía, como dije, en IDELGUAC, en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní y en la Universidad Nacional de Itapúa. Según el Plan de Educación Intercultural Bilingüe, digamos que va hasta el 2030, ¿verdad? En lo que refiere a la educación bilingüe, en el MEC se han propuesto varios modelos que se pueden encontrar en programas y en otros documentos. Estos modelos han sido elaborados sobre la base de posibles características de estos estudiantes. Y sobre ello, lo que quiero remarcar es que hubo investigaciones importantes que han dado desde las universidades con respecto a la experiencia de la implementación del guaraní. Estas investigaciones, solamente para recordar, porque estoy segura de que todos manejan, ¿verdad? El guaraní mirado por sus hablantes
¿verdad?, de la Universidad Católica, las funciones comunicativas en el aula del Instituto Superior de Educación en su momento, hoy INAES. Ambos documentos se refieren a características, realidades lingüísticas emergentes en aula y que permiten encontrar focos de atención en lo que respecta a la enseñanza de la lengua guaraní y por supuesto también del castellano. Y en este punto yo menciono una experiencia muy particular, ¿verdad? Yo en este momento, ¿verdad?, tengo el privilegio de ser evaluadora, ¿verdad?, por la ANEAES, y sin embargo he tenido, transité también lo que es la enseñanza del castellano y del guaraní como educación bilingüe, y justamente en la universidad en la cual me formé en la maestría en lingüística aplicada he desarrollado este tema, ¿verdad?, el desarrollo de la capacidad de expresión escrita en castellano como segunda lengua en el tercer grado de la educación escolar básica. Lo que quiero decir con esto es que siempre la investigación sobre educación bilingüe, por alguna razón, estuvo en la universidad, en la nacional, en la católica, por supuesto, en Itapúa, en la UNI, en la UNE. Entonces tenemos referencias de universidades privadas, de estas instituciones de guaraní también que hemos hablado, ¿verdad? Otra cuestión que quiero agregar un poquitito ya es el paralelo de lo ¿qué hacemos nosotros ahora que estamos en proceso de autoevaluación en la carrera de letras? Básicamente lo que estamos haciendo es presentar un plan de mejora, ¿verdad?, a través justamente de un nuevo proyecto curricular que trate de enmendar algunos espacios vacíos que a lo mejor teníamos con respecto a la enseñanza de las áreas, de las asignaturas, y entre ellas, por supuesto, está la lengua guaraní. Entonces tenemos justamente hoy, ¿verdad?, una buena apertura desde el CONES, que hoy ya lo explicaba muy bien la compañera Celia, ¿verdad?, para la incorporación de la lengua guaraní en la educación superior. Hay carreras que piden incorporar en su malla el guaraní. Algunos y algunas que justamente la doctora Dina ya nos había explicado y nos había citado, lo están haciendo. Y el guaraní que solicitan es el comunicativo, que es lo que se puede también percibir, por las razones que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, pero hay una cuestión que creo que para su efectiva implementación dependerá mucho de las unidades académicas, ¿verdad?, que tomen esto como un desafío y que realmente en todas las carreras universitarias se pueda implementar el guaraní. Podemos recordar también, aparte de las que dijo la doctora Dina, ¿verdad?, Derecho, Medicina, Arquitectura, Enfermería, que ella habló muy bien, hoy Obstetricia, Formación Docente, todas las áreas, tanto escolar básica como las áreas específicas para la media, Letras, Ciencias de la Comunicación, de la Educación, Psicología, Trabajo Social, etc. Estos sí ya tienen un camino, un trayecto muy importante en la enseñanza del guaraní. Tenemos un proyecto de reestructuración curricular que lo habíamos llamado así, ¿verdad? Pero en realidad este proyecto, se había aprobado a través de la resolución del Consejo Superior Universitario 9498 en el 2003. Ese es el vigente en la carrera de letras ahora, ¿verdad? Se hace mención a la investigación lingüística, por supuesto teniendo en cuenta las lenguas oficiales, y en el plan de estudio aparece el campo científico profesional que incluye el área lingüística, que a su vez incluye la expresión oral y escrita, lengua castellana, lengua y literatura guaraní, latín, raíces griegas, latinas, semiología y la lingüística. Estos son los, ejes del estudio de la lengua en letras. En términos ya, del Instituto Superior de Lenguas, ¿verdad?, que es el ISL, que es el que se ocupa directamente de la formación en guaraní, podemos decir, en cuanto a, específicamente, no voy a leer todos los objetivos ni los perfiles, voy a leer solamente, dice licenciatura en lengua guaraní, aparte están en lengua inglesa, alemana, portuguesa, italiana. Y en guaraní, dice, se creó en el año 1972. En el año 1977 se realizó el ajuste de los planes de estudio para ampliar la duración de la carrera a 4 años. La concepción curricular en el ISL de estas carreras, ¿verdad?, todas las lenguas que cité, conllevan, dice, una excelente formación de un profesor de lengua y traducción.
Ellos también están en proceso de autoevaluación, las cuestiones que tenemos que ir completando, actualizando y por supuesto estamos en eso. Los diversos programas de estudio incluyen asignaturas como gramática, lingüística general, morfosintaxis, sociolingüística, pragmática, psicolingüística y neurolingüística, con el propósito de dar al estudiante una buena base para la descripción y aprendizaje de la lengua objeto, sea guaraní o sea cualquiera de estas extranjeras. Luego tenemos, dice, los ajustes curriculares que sufrió hasta ahora la licenciatura en lengua guaraní. En el año 77 se realizó el ajuste de los planes de estudio para ampliar la duración de la carrera a 4 años, como había dicho. En el 2015 se amplió la carga horaria a 3.040 horas cátedra y la denominación de la carrera a licenciatura en lengua guaraní con énfasis en EID. Y por supuesto ahí mismo en el ISL se han dictado cursos como de posgrado como maestría en lengua y cultura guaraní y también la lengua, bueno, hay otras lenguas que ofrecen maestría en lingüística aplicada a la enseñanza. Y la lengua guaraní en la literatura paraguaya, ¿verdad? Esto habíamos visto también, ya les explicaba, ¿verdad? Que nosotros tenemos el nombre, la denominación de la asignatura es lengua y literatura guaraní. Y estamos hablando de 3 horas que se destinan a esta lengua, digamos, en el tercer curso. Entonces, lo que nosotros en la reestructuración curricular actual estamos haciendo es sumar. Sabemos que la lengua está muy relacionada, digamos, con la literatura, pero finalmente hay que tomarlas, digamos, en forma independiente para poder profundizar realmente sobre una y sobre la otra. Entonces estamos prácticamente tomando lo que es la lengua castellana, la lengua guaraní solamente en el tercer curso y dejar literatura para desarrollar en 3 años, en el segundo, tercero y cuarto curso como literatura paraguaya. Entonces ahí sí hacemos una, digamos, desagregación, porque si no es como que es muy general y no se aprieta mucho, ¿verdad? No se insiste mucho. Entonces se destinan muchas más horas a la lengua y muchas más horas también a la literatura guaraní. La necesidad de reformular el currículum de la carrera se hace imperiosa por muchas razones. La universidad hoy es consultada por diversas instancias, entre ellas el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, a veces nos preguntan por la lengua, pero no solamente por el castellano. Nos preguntan también cómo nosotros vamos a formar a nuestros docentes de castellano en relación con el bilingüismo y con el guaraní. Otra de las razones para iniciar una nueva malla es que estamos en proceso de autoevaluación, como ya les dije, y los criterios de calidad para la licenciatura en lenguas incorporan aspectos que hoy no los contemplamos en las mallas vigentes, y al ser criterios generales de calidad nos exigen innovaciones. Entonces, básicamente lo que tenemos de vigente es, ya les decía, se desarrolla en la asignatura Lengua y Literatura Guaraní del tercer curso. La carrera de letras dura 4 años, es anual, no es semestral. Por supuesto, de esas 3 horas, 72 horas, se reduce otra vez a más o menos 60 horas en el año. ¿Qué es lo que se desarrolla hoy con esta malla vigente en guaraní? Dice, competencias generales de la asignatura, ¿verdad? Profundizar en el conocimiento de la evolución histórica de la lengua guaraní y como el origen del bilingüismo paraguayo. Conocer la gramática guaraní en sus aspectos oral y escrito. Profundizar en las diferencias estructurales entre el guaraní y el castellano. Percibir y valorar la importancia del mejor conocimiento del guaraní como un medio efectivo a superar la competencia lingüística en castellano. Y luego ya tenemos la organización de los contenidos programáticos, solamente voy a leer los títulos. Unidad 1, aspecto legal sobre enseñanza en guaraní. Unidad 2, pueblos originarios guaraní hablantes. Unidad 3, lengua nacional oficial. Unidad 4, caracterizaciones del guaraní. Unidad 5, demostrativos en guaraní. Unidad 6, caracterizaciones de modos verbales en guaraní. Luego tenemos el guaraní en las crónicas.
Unidad 8, práctica del guaraní en cuanto a lectura y escritura. Luego tenemos el régimen de numeración y por último tenemos ejercitaciones varias, que es un poco la parte de análisis sintáctico. La nueva propuesta curricular, a lo que quería llegar y con esto termino, ¿verdad?, es que incorporamos contenidos de la malla vigente, por supuesto, los que acabo de decir, que se van a enriquecer y reorganizar de acuerdo a los siguientes ejes. Y acá cabe agradecer justamente a la profesora Celia Godoy, porque en esta parte ella nos ayudó, nos encaminó, porque hemos consultado, justamente porque ella está en dos instituciones muy importantes, ¿verdad? Entonces, justamente les pedimos y ella nos asesoró en estas unidades y los ejes temáticos. Tenemos la introducción al marco lingüístico del Paraguay, el guaraní comunicativo, que es lo que justamente todas las universidades, cuando nos encontramos y hablamos, es que nos solicitan justamente que el guaraní que se enseña sea bien comunicativo, ¿verdad? Y luego la producción comunicativa oral y escrita y la organización de eventos académicos y lingüísticos, ¿verdad?, para poder justamente desarrollar en los ámbitos propios de la educación superior, que son la docencia, la investigación y la extensión universitaria. Entonces, con esto no es todo. Nosotros introdujimos también otra asignatura que voy a ver si puedo decirles un poquitito, con esto termino, porque realmente ahora abarcamos muchos años, ¿verdad?, el estudio de la lengua. Introdujimos hasta ahora, en el vigente, tenemos una materia que se llama expresión oral y escrita. La idea era que el profesor de expresión oral y escrita desarrolle castellano y guaraní, pero en la práctica hemos visto que eso no sucedió. Entonces ahora creamos una asignatura como propuesta. Esta es una propuesta curricular en estudio, pero que prácticamente este año tiene que salir, digamos, ya en forma de resolución, ¿verdad? Y después el año que viene ya vamos a empezar, si todo va bien, en la implementación. Entonces, antes teníamos expresión oral y escrita, hoy reconvertimos y le llamamos comunicación oral y escrita en castellano, una asignatura. Comunicación oral y escrita en guaraní, otra asignatura, y comunicación oral y escrita. Sería en el tercer año, comunicación oral y escrita en guaraní. Y en el cuarto curso sería comunicación oral y escrita en lengua extranjera, que también nuestros criterios de calidad nos están exigiendo. Esa es una asignatura específicamente de guaraní que justamente lo introdujimos para que se pueda dar en la realidad, ¿verdad?, para que se pueda concretar. Y luego ya les había hablado de lo que tiene que ver con lengua y lengua guaraní, que se va a dar en el tercer curso. Y luego tenemos literatura paraguaya 1, literatura paraguaya 2 y literatura paraguaya 3. En literatura paraguaya 1, todo lo que tiene que ver con el castellano o en castellano, y también introdujimos ya la literatura en guaraní. Ahí hablamos de la literatura indígena, la literatura en guaraní, popular y culta. Hasta ahí llegaríamos. Luego, en el segundo curso, eso es en el segundo curso. En el tercer curso, literatura paraguaya 2, vamos a incorporar literatura en guaraní, literatura popular, ¿verdad?, las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad?, a través de la poesía, el compuesto de carácter épico-trágico, esas, hasta ahí llegaríamos. Y en el cuarto curso, que es el último año, estaríamos en la literatura en guaraní, también en la literatura culta, pero en la segunda mitad del siglo XX, en poesía y narrativa. Entonces ahí abarcamos todo lo que tiene que ver con la literatura guaraní propia, digamos, auténtica, de los indígenas, y luego entraríamos ya a la literatura en guaraní, popular y culta. Entonces damos mucho más fuerza al contenido de guaraní, porque al enseñar castellano en un país en donde tenemos una singular característica bilingüe y pluricultural,
Entonces tenemos que hacer estos cambios para poder responder e innovar justamente y entender lo que es el castellano paraguayo, porque no vamos a poder interpretar lo que es el castellano paraguayo si no tenemos un estudio profundo de lo que es justamente la lengua y la literatura guaraní. Bueno, hasta ahí he dicho y espero que no me haya excedido el tiempo. Peixañando Cuñacaray Tilda Noemí Ahuille Boejara, ya es académica de la Universidad Nacional de Asunción y también es evaluadora de la evaluadora de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior. Ñamo mandu atape operandu ñandebe doctora Celia Godoy. ¿Cómo abordan o atienden los pares evaluadores y académicos la inclusión de la lengua guaraní en la educación superior desde el ámbito de su desempeño? Caray Ernesto López de la Universidad Nacional de Itapuategua. Maite irole baisa pa veape aguilleta iteco pa ure peme evan oreve ape boe hausu Itapua Pegua vive y que tu hanguancha vieron más romia sai mía depende tembia por oro giraba con ave hina me voy catu se no gueran dive boe haracueran dive ave y temi boe cueran dive llevan la igual boe ahora voy para coñi hawaii nega tu hanguancha pesia to hija pellece de allá nianga así directo le dije se ha matillo cobei pellemin de cheve Upalo llegó a Shanghai de té. Bueno, mandata caray Ernesto, así que adelante. Hoy más aguille, a esa cuata pesa no peme para ver cuál vez hemos en la jape. Ya moñe pregunta con tiembia, no sé si me pueden habilitar porque dice que está deshabilitado para que yo pueda presentar. Está habilitado. No sé quién está administrando el sitio. Allá puede hacer. Gracias. ¿Y qué tú vas a pensar cuape aguarecoa? Sí, y tú. ¿Y qué tú vas? Añeta bucuminte heiku heigacuñenda na buenos esei pa un pendejewi. Y voy a un poquito referirme a la lengua guaraní en los documentos oficiales y académicos de la educación superior. Estuve escuchando muy atentamente a los distintos expositores, ¿verdad? Y la verdad que me quedé un poco impresionado, ¿verdad? Por toda la experiencia que estuvieron presentando, lo que estuvieron mostrando. Shengo amo me gusta peme va ese paure pero va pojina ko voy a subir veíamos me gusta peme shen va ese paure llega llevan ese envía po shengo amo aba de cojina nie co en guaraní castellano amo me gusta peme va ese pa ko voy a subir puti voy a dejar a haisha se puti bo peba llevan deja y pon interés hija peba niamon barete hija weisa angete voy a dejar a tilda y que tu hanguancha getabe o invo dejara y que tu privañi m o gesareco ambue tapizape a ver. Primeramente es importante tener en cuenta que tanto en los documentos oficiales de la República del Paraguay como las distintas agencias que regulan la lengua en Paraguay, tales como la Agencia de la Lengua Guaraní, Yaguarecoabe y Secretaría de Políticas Lingüísticas, básicamente había un comunicado, ¿no? una regulación que en 3 años se exige el uso escrito de la lengua guaraní en los distintos organismos y entidades del Estado. Bueno, esto es un poquito para presentar el porqué de nuestro trabajo con respecto a la importancia que tiene la inclusión de la traducción en los documentos oficiales dentro de la educación superior, documentos oficiales y también en documentos académicos. Nosotros, desde la Universidad Nacional de Itapúa, tenemos un departamento de lenguas que está, digamos, ubicado en la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní, AUPPC, ambos
ayapo ahora yerá shiren biapo hayepande ni en Sahara Haishan guaraní español romba po de romba sabe inglés español inglés guaraní guaraní inglés haupeish. Esto es importante nombrar como antecedente, ya que nosotros, nuestra universidad y nuestra facultad, voy a hablar con más propiedad, se exige la utilización del guaraní o la inclusión de la lengua guaraní en todas las carreras, desde el probatorio en algunos casos hasta en algunos cursos superiores, ¿verdad? Entonces, para que, como ya mencionaron mis antecedentes, los estudiantes o los futuros profesionales adquieran esas habilidades, esas competencias, ¿verdad? Y que tu hawaisha hija huecha vei voy haraguasu la isla Alcaraz allí hoy qua umi o sea hina voy hausu imba esa pa oñi eva ina hamba esa pa oñi moinu a tapisha fuera ni que tu hawaisha esa pe ahí se fuera, ya sea en cualquier área del conocimiento de las ciencias, sean estas por ejemplo salud, ingenierías, educación, entre otras áreas, ¿verdad? En este sentido, desde la Facultad de Humanidades se exige la traducción, por ejemplo, de las tesis de grado, los resúmenes de las tesis de grado, al inglés, obviamente por la lengua extranjera que tiene mayor impacto y es el lenguaje de la ciencia a nivel mundial, pero también Upeisha Bei, Ore, Romo Inge, Oñemo Inge, Peguarani, Eikato Hamaisha, Yapope, Ñemon Buku, el resumen. Peñimon Buku, a Ñete Cotebeteba. Mínimamente, entonces estamos pidiendo la traducción del resumen y las palabras claves que se incorporan en forma oficial dentro de los resúmenes de las tesis, en este caso, que se están postulando dentro de las facultades. Abei Iponajina Ñemon Bu, Cuatia Tacuera Ñeasa, Oye, Oñimo Guatambe, Huacatumo, Joa Beijina, Neino Guaje, aún no estamos incorporando en todas las facultades, pero estamos en ese proceso de traducción justamente para que sean bilingües los títulos, los certificados de repente de los diplomados, especializaciones, etcétera, que se dictan dentro de la universidad. UPGBI Ponayikua Hapeahina Abei Aneari Pupe Oye Jirure Hina Ikatuamasha Yagureco mi Texaucajana Hayepande la señalética, la traducción de estos en las dos lenguas, ¿verdad? Esto estamos trabajando también nosotros muy fuertemente desde la universidad y específicamente dentro del departamento de lenguas acompañamos la traducción de estas señaléticas que ayudan de alguna manera a poder visibilizar mejor y también incorporar la lengua guaraní, por supuesto, como dijo la señora Ladisla, en una esfera tan importante, el cual es llevar la lengua, digamos, en todos los estadios para que se conozca y se pueda utilizar. Y esto es crucial. Yo, como egresado de la lengua guaraní, tuve la oportunidad, y esto quiero mencionar y hacer testimonio, ya que creo que acá estamos hablando un poquito del impacto que tiene en la calidad de la educación superior y la formación superior de los estudiantes o los futuros profesionales. Yo tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos justamente para enseñar guaraní y hacer investigaciones con colegas de Estados Unidos. Me ha dado una oportunidad brillante y justamente hablando de esa experiencia tuve la oportunidad de ver cómo en Estados Unidos, por ejemplo, sobre todo en los estados más latinizados, por decir así, como Los Ángeles, Miami, se utiliza mucho el inglés y el español en forma bilingüe en los lugares públicos. Eso me llamó mucho la atención. En los supermercados, por ejemplo, en las grandes tiendas donde hay mucha confluencia o comunidades latinas, están casi todos los productos indicados, señalados en forma bilingüe, español e inglés, ¿verdad? Apebaringo sheha ei por intereina veiñande ya monbaretepe bajañande bohabusu haisen ya muñe punuera o se van a ñande wi hauperie y katawansha oñimo sarambi o lleguero bebé llevande a muete ndajare upepe y katu ya esa mi imagina tasio harupi por los hospitales Yemujar en Darupi, sapi ante bella se imagina oye puruja,
clínicas privadas, hoy por una guaraní. Tuve la experiencia de ver, lastimosamente por el tema del COVID, viendo familiares, pero he visto ya que algunas instituciones están incorporando, bilingüizando la señalética de esos lugares, lo cual considero un factor muy importante también, que está, de alguna manera sale, ¿verdad?, de la educación superior, y desde acá se propugna o se trata de impulsar ese trabajo, ¿verdad? Veíamos BUCPM, Cotembiapo, Toripo, pero mojaba que co Aripe, ABI, Cotembiapo, o imagina Ñandutipe, Internet, oye, Cuaucaba, Haikatu, oye, Chao Paropiete. Esto fue un hito para nosotros a nivel institucional, la traducción del Estatuto de la Universidad Nacional de Itapúa al guaraní. Unimos a Perañi e Asá, llevando. PH Amba Pocuri, Departamento de Lengua UID, Haromos A, Coari ni Punume, Haupecha Vei, Oima PTI, Oñimo Neima, llevando Consejo Superior UID, Co Ni Asa, porque estamos en Sarambi, Guaranime, Ñanutiveru. Fue oficializado ya este documento, lo cual es muy importante. Tenemos el estatuto en español, obviamente desde el año de la creación de la universidad, del año 96, y actualmente en este año, en el 2021, ya tenemos la traducción entonces al guaraní. Para nosotros algo muy importante, muy relevante, porque tiene que ver con la educación superior, tiene que ver con un documento legal que también ayuda a visibilizar, y obviamente yo creo que cuando los pares evaluadores extranjeros vienen y ven, creo que valorarían también esa importancia que tiene la utilización, porque apuntamos hacia eso, ¿no? Apuntamos, creo, hacia la legalización, no legalización, pero la penetración, digamos, de la lengua en todos los niveles y su uso en todos los niveles para que eso tenga mayor impacto, como mencionó ayer también el señor rector, cuando se hizo la presentación de la cátedra guaraní a UGM. Este documento ya está publicado en el sitio de la universidad, ustedes pueden acceder y pueden ver, pueden descargar, está en formato PDF, está aprobado por resolución muy reciente de este año, Aupepe y Catuma Pejaveína Oija, Guaraní M, y Catuma Javeí, Amboe, Bojausu, Oñipinúa, Bello Yapope Ñeasa, Ñeime, Ñeñimboko, y ese es Yacuñe, Catuma Jetabe, Ara Jetabe, Huereco, Bojapena, llevan de sus estatutos para que tengan disponibles para los hablantes también de la lengua guaraní, para los hablantes bilingües, y por qué no también para que esté disponible para las autoridades que quieran mirar, porque son informaciones públicas. Nosotros como institución pública nos debemos obviamente a la gente, al pueblo, por lo tanto toda la información debe estar bien visible y disponible para todos dentro de la, digamos, de la comunidad. Para ahí, Ernesto López, 5 minutos más para Icatuba. Aguilleta y te. Pecharon Bapu Atambukimi. Evo PM llevan de co ni esa hora no guataba de co ape boy hausuita puape guawi orebe wana y pona interei o bueno hewite nonde habe o shaukabi guarani ha hapetei ba ei pona interei ba hatu shaitrei ba ka tu hawansha onyimomba ewa sube oye hai jube abei boy hausuripi ha boy hauiterupi Aveihina Oñemba, Pome Huecaturo, Hueterime Huecatú, y que tomamos Mojasagua, anime, POA, PEI, proyectos institucionales de la universidad, el plan estratégico de la universidad, y que tomamos ahí, oye, Huereco, mi documento a llevande, mi Jaipure, Guaraní, Ha, Abei, oye, Huereco, Jawa, castellano, carañero. Finalmente, entonces, nada más agradecer este espacio nuevamente. Creo que es un espacio para poder compartir todas las experiencias que estamos haciendo desde las instituciones, desde las universidades. Yo personalmente como investigador de la Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de Itapúa y también como traductor público, valoro mucho ese esfuerzo que hacen mis colegas, sobre todo para llevar adelante. Quiero mencionar también que estamos trabajando nosotros con un equipo de investigación
Y eso también es para valorar dentro de la educación superior, ¿verdad? Yo soy egresado de bilingüismo, como dije. Estoy liderando un equipo de investigación de un proyecto financiado por CONACYT, en el cual estamos trabajando para elaborar materiales didácticos en Internet para el aprendizaje de la lengua. Inicialmente está en bilingüe español-guaraní, katoi oroñija atajina oroguerajamon biribejaron muy inglés a veí katoamuesia tetaingua oikuaña neñe javi oikuave. Todos esos logros para mí es muy importante como egresado y gracias a manejar y conocer la lengua guaraní. Como le estaba diciendo recién acá a mi colega, la profe Mirta Lugo, si yo no hubiera manejado, no hubiera sido un egresado de la carrera, difícilmente hubiese podido, por ejemplo, trascender las fronteras, dar clases en universidades extranjeras o hacer investigaciones en esta lengua que necesita, digamos, reforzarse y reflotarse. Auyeta IT, Patreon PM, muchas gracias por este espacio. Estamos para colaborar, tienen mi correo, mi número de teléfono desde la Universidad Nacional de Itapúa. Siempre estamos abiertos para colaborar con la SPL, con la ANEAE, con todas las instituciones, obviamente, que necesiten de nuestro apoyo para seguir fortaleciendo la lengua guaraní. Aguilleta y TPM. Aguille, Caraya Ernesto López, Michi, Chupeña de la Ñande Arabo y Ja Upevare Rujenduce, dos intervenciones más. Antes de dar el cierre a este importante acto, quiero dar el uso de la palabra al profesor Teresio Román Cantero. Va ella para voy a dejar a Teresio. Ya huereco 5 minutos. Ya huereco 5 minutos y que tu mamá ya voy a dejar a Teresio Román Cantero. Maitei, ella para aprender pues para ver a Saye, Cuña Caraí. A mí se aguille voy a dejar a Celia, PC, Pepino Jaguere, que todos amancia y me coaco a tupe, haya pues acá, va a ese te pañane ni guaraní, o ni bogotá, hina, voy a usujare. Se había imagina Facultad de Filosofía, Universidad Nacional del Este UIB, hina egresado de la carrera de letras, con ambas apoginada y gente de escuela, y que todos amancia, mi plan programa pero me ha preparado mi guaraní. Ya hice hinako ana umi caray arandu fuera o me acaba arandu pu o bueno es igual cuatia y que tu jamaisia oye bosaco y maluma cuatia usuhina ya ni guaraní me lleva mi proyecto académico orecoba en Jave y inclusión de la lengua guaraní y pona peba ore ape Facultad de Filosofía pepe será siroga y me jama po página proguereco 7 carreras ha mamá y pepe oñembo ejina guaraní oreco carrera de matemáticas pega oñembo guaraní ciencia de la educación, psicología, filosofía, historia, letras para llevar. Si mi abuelo Pepe, año morando, éramos 1996, a la carga hoy creada 1995. Jaupe vive oñembo guaraní 2 años. Primer curso, a segundo curso, haciendo curi voy a dejar a tilda, a inaugure coja y curi asignaturas geraba lengua y literatura guaraní. A oregato la asignatura era comunicación oral y escrita en castellana a comunicación oral y escrita en guaraní. Petin año, petin aripe, lo guareco guaraní ni jamoe aripe, caturo guareco guaraní ni ponajaipure, literatura en guaraní. Ha umite mimbo o sea, con carrera de letras, pe ministerio, pe ya o habilitama su pe y catos jamoe, hombo, es igual guaraní, ha castellano a ver. Pe vareje a esa veina a peñane y no voy a dejar a Ernesto López hacer una canacuetere y petembia poja oya poa va a esa pa hombo hasa umini en güera castellano y guaraní me y catos maíza o yipuru pe voy a jao usupe. Ahí me avisa a pe facultad de derecho pe voy a jarama lleva a pe pero ni pues un amor ropa apogina con y guaraní le ni aweteri domba po pu pu se perini mi weteri hakaturo ni punuma
y es esa hina con ape derecho, pero allí puro eterei, ni guaraní. Tanto abogado como los jueces, los actuarios, hoy puro van ni guaraní, y que todos maíza, umi tapiza, hoy coteneva justicia, te coyo ya eje. Hoy miramos no ni ecuaiba, ginawa, castellano, ve que todos maíza, pe juez, o por andus, ve, ja, ve, como vai guaraní. Ayer empecé a ver Tribunal de Justicia a participar como defensor. Hoy voy a juez o por anduma va hoy ya potaba supe por ando y supe reini ese para anime tenía para ni ese castellano con ambas como mombo tu isaña de ni hemos coinveva da hina hoy ya potaba hina ni entra en Bogovayo por andúa supe caray juez solamente castellano pero me contestaba tenía traductores. A esa hina amo Paraguay goto está hoy hina tapiza y que tu pidió va poponaba a Orego audio ciudad del este que la oroñe pues no va a poco que tu rojo hina como en mi frontera peja que ta veo hoy hina tapiza oñi ese de portugués oñi en angüe guaraní a pevares de ore romba a poeva en aco a pe y que todos maíza o mi tengo de fuera a ver hoy cumbu hoy puruja o ni sepe ya ni guaraní peba se muy que mi a esa haisa pa oye va poco a poco hina Universidad Nacional del Este vive ya ni guaraní le haisa hina are y maron va po a wese hakatuna haiti hina rombo puetere iba con atemia po apoyo ya o temia po o ya pobre a facultad de o sea Universidad Nacional del Este vive o ya puedo unir por ejemplo hay para ya un bulima o jóvenes que viste donde haroni a en aromba a poder ese peisa bukumi a me sini a mambu hama peisa por romba por jovo a uye mama baite o iba kwa tupe ha es a wisa se popi arori a esa peisa ma ese po nyemba po hoyo ni ire que to moisa oji kwa hoji puru ponave Auye Pave, Muejara Teresio Román Cantero, Juan Añas Enduta, Muejara Gloria María Aras Alonso, Jaegina de la Universidad Nacional de Itapúa, a ver, ya hueleco 5 minutitos, Maika Tonahuaya, ya Jajina, ya termina con un acto importante en esta mañana. Adelante, profesora Gloria. Aguille, Shemaiteiro, Maishapa, Aguitrei, Aguille, Aguereco Paume, Aguille Celia, Aguille señora ministra, y Cature Roñi Mukumi, Shehina y me ape Boehausu Itapúa Pehuape, Universidad Nacional de Itapúa BI, Sherujina Ernesto, Amo Beuta PM Mukuminta BI, Maema Epe Orero ya poco Boehausu. ¿Cuáles son algunas de las acciones más importantes desde lo que es la gestión, la docencia, la investigación y la extensión? Pebas a esnape te combo pupen ba eparo ya pope te envía poye sope jabeille por acá jeta y trei te envía por ruerecojina romo musea jaja eva hinape romo barete jawa ñandeñi en guaraní. En el ámbito de la docencia, en la formación, nosotros tenemos carreras como bilingüismo, justamente soy egresada de bilingüismo, así como el profesor Ernesto, y nosotros desde el año 99 esta carrera se encuentra en funcionamiento con un currículum actualizado, con varios ajustes, varios cambios en su proceso, y que hoy inclusive está en proceso de autoevaluación. También tenemos carrera de posgrado como la maestría en ciencias del lenguaje, como así también lo referente a otras carreras, como por ejemplo, como mencionaba ya nuestra presidenta, la NEAES, en el ámbito de la ciencia jurídica, ciencias agropecuarias y forestales, ciencias económicas, todas ellas cuentan con la asignatura de guaraní, no solamente en el curso preparatorio de admisión, sino también en distintos semestres de su carrera profesional, justamente cumpliendo con criterios de calidad que buscamos que nuestros egresados no solamente puedan desempeñarse con solvencia en una lengua, sino también en más de una lengua, no solo en sus lenguas oficiales, sino inclusive el inglés.
En ese sentido, otros aspectos a resaltar, como ya mencionó el profe Ernesto, en el ámbito de la extensión, comunidad Cuerandivé, curso, no solamente los cursos desarrollamos para nuestros estudiantes en el ámbito de las lenguas, sino también ofrecemos cursos para funcionarios, para extranjeros, dirigidos a personas, ¿verdad?, que tengan interés en el ámbito, eso respondiendo justamente a las necesidades del entorno, como así también lo relacionado, por ejemplo, a la cultura. También tenemos un departamento de lengua, un departamento de difusión cultural que trabaja a nivel universidad, que constantemente trabajamos en el ámbito del fortalecimiento de las lenguas oficiales y por supuesto las lenguas indígenas también. También en los últimos tiempos estamos trabajando lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías y en ese sentido lo que tiene que ver con la inclusión y conectada con la ley de inclusión también el tema del guaraní como tal. En cumplimiento con las leyes, ya mencionaba la compañera Celia, una lista de normas como institución de educación superior debemos cumplir, y una de ellas justamente es la Ley de Educación Inclusiva, y en ese sentido también tratamos de que nuestros documentos sean también accesibles, y es allí donde utilizamos también el guaraní. También de a poco estamos implementando, por ejemplo, las atenciones si se requiere, obviamente, en el idioma guaraní. En el ámbito de la investigación, ya el compañero también mencionó, la Facultad de Humanidades, sus artículos científicos que ellos elaboran y también las tesis lo realizan en guaraní, en resumen, ¿sí? Y las defensas de las carreras de lengua, las defensas orales de tesis, lo realizan en ambas lenguas, tanto en guaraní como castellano, allí más que nada porque en sus competencias como perfil de egreso es una exigencia que manejen totalmente ambas lenguas, entonces hay una coordinación en ambas lenguas. Les hablaba de las publicaciones y como eje transversal todo relacionado a la comunicación, los documentos institucionales que de a poco más hemos fortalecido la parte oral, y hoy por hoy también ya tratamos de cumplir con lo establecido en las leyes referente a documentaciones institucionales en guaraní, ¿sí? Nuestros actos de graduación, eso también de hace años lo realizamos de una manera bilingüe. Las personas que dirigen un acto de graduación realizan ambas lenguas, tanto guaraní como castellano, eso en todas las carreras porque lo hacemos en forma conjunta. Entonces, en forma resumida un poquitito lo que como universidad y como criterios de calidad también que nos exige la ANEAES en respuesta a las necesidades del entorno, las carreras que cuenta con el guaraní, lo realiza con fines específicos, por ejemplo, derecho, inclusive tiene oratoria guaraní, ellos realizan prácticas que hacen tanto en guaraní como castellano, medicina, también lo realiza, ellos hacen tipo práctica, sus profesores es con fines específicos, ¿sí? Y la parte de señaléticas, no solamente las carreras de grado, sino también la escuela de posgrado, todo lo relacionado a la parte señalética lo tenemos totalmente en bilingüe, guaraní y castellano. Bien, entonces, no sé si tengo todavía tiempo, pero en forma resumida, todas las acciones que desde la gestión, la docencia y la investigación que estamos realizando desde la Universidad Nacional de Itapúa y Aguilleta IT, Copa UNE, Etaite Imbaero, ese, Mucumiore Arabonte. Aguille. Aguille a Gloria Arias, muy agradecida desde aquí a todos los que han participado en esta mañana, en este acto tan importante en honor y en homenaje a esa nuestra dulce, a nuestro dulce idioma guaraní, Payayapógina, Peñaneñe, guaraní, instituciones responsables del aseguramiento de la calidad de la educación superior, agradecer a nuestros pares evaluadores, a los académicos que han tenido una maravillosa intervención durante este conversatorio, destacar la presencia de la doctora Perla Sosa de UOL, que también está con nosotros, de Iñandés, y para evaluadora, ANEAES de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, PEGUA, y a todos los presentes en esta mañana, añamos amo Coatiguazú, a Yerureta, Arnaldo Cajo, Petomombe, Uñandés, Epa, o con Angajime, a Uyerete, a Pavé, entero peruana. Debe que tú, ore a
Kuñakarai Gavina Gavilán Reisambh Ponaiterehe ko ñomongeta apéicha rejesarekóre have ñande aravorehe rembyapy'ávo ko og̃uahẽvoma ñande aravo ko arapegua ore aguyjevete jeymaymávape ñañomoirũ rehe taha'e Zoom rupive hetaiterei oĩ ohaíva ñandéve Facebook rupive. Lastimosamente, por una cuestión de tiempo, no vamos a poder habilitar ese espacio de interacción con el público. Atu poimbita poipepirũ pehasahag̃uág̃a upéipe moñe'ẽmi opa umi ojehaivakuẽ ñandéve Facebook Paraguay Ñeñanguera Asamblea Secretaría de Políticas Lingüísticas mba'éva rupive. Mayma mburuvichápe ha opaitépe ore aguyjeme'ẽ jey ñañomoirũ rehe ko pyharevépe poimbita avei jey ko ka'arupytũme 18 aravo guive ore Facebook SPL mba'éva rupive iñasãita Pevy'aguasu Festival en homenaje a la lengua guaraní, concluyendo de esta forma la Semana de la Lengua Guaraní Rojajú Señe edición 2021 ñañomoirũ kena'ãg̃a upépe. Hanei ñañomomaitei pahávo ja'évo ojupe maitei rory jey áta ko purahéi rupive. Peteĩ Guarania, peteĩ Pumbasy, ko árapeningo ñaromandu'avoi Pumbasy ára. Hoy estamos celebrando el Día de la Guarania, también recordando el natalicio del creador de este género musical, el maestro José Asunción Flores, quien nació un 27 de agosto de 1904. Queda con nosotros para disfrutar este tema musical, India, la letra de Manuel Ortiz Guerrero y la música de José Asunción Flores. Interpreta Luz Mabel Ortigosa. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro. Un ratito, Arnaldo, para hacer una fotito si quieren. Ok. Nei, Cheresarai, pero ella abomina foto, Yepi Beguayche y Yapoba Yepi. Entonces a todos les pido que habiliten sus cámaras, entonces Carlos nos toma una captura de pantalla. ¿Alguien más? Ok. Gracias. Nei, yaputañas anduvo, Ayaguero Abu Peisaramoko, Puraheiro Pibe, Pumbasy Ara, Día de la Guaraní, Aguye. Mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisco remanso curvó sus caderas, copiando un recodo de azul Manceba de la raza virgen Eva Guayaquil. De su tribu la flor
las sienes su orgullo de pluma. Su lengua es salvaje, panal de Irusú. Collar de colmillos de tigres y pumas. Enjolla la musa de Uturuzú. Montará sin diamante va de la raza virgen.